Antes de empezar, me gustaría felicitar a la organización por que hayan conseguido sacar adelante las jornadas. La verdad es que entiendo el chasco que debió de ser hace unos meses, en noviembre, cuando se tuvieron que cancelar por las distintas restricciones y que en este mes de junio hayan podido llevarse adelante, pues es una razón de felicidad y de alegría y de reconocimiento hacia ellos. Entonces, por esa parte os felicito y os agradezco que la propuesta que os mandé hace un tiempo en torno a los jesuitas de Daimiel pues volviera a ser aceptada. Esta tarde mi intención es seguir un poco en la línea de lo que aporté en la anterior jornada. La idea era sobre todo plasmar o seguir abordando el tema de los jesuitas y arrojar algo de luz ante un caso de cierta peculiaridad y sobre todo desconocimiento. La historiografía sobre la Compañía de Jesús en la Edad Moderna apenas ha trabajado La Mancha, o lo ha trabajado de manera muy por encima y sobre todo pues nos encontramos con un colegio que cuando nos acercamos a las fuentes, como vamos a ver incluso hoy a través de algunos casos, crea muchas dudas. ¿Por qué? Nos encontramos con una situación, por una parte, que, como vimos en las anteriores jornadas, cumple con las mismas situaciones y circunstancias que el resto de colegios, por lo menos hispanos. Hay unos problemas iniciales, como los que hablamos en su momento con el párroco de Santa María y el pleito ante el Consejo de Órdenes, una consolidación, un crecimiento en los siglos XVII y XVIII y, por supuesto, la expulsión. La expulsión en tiempos de Carlos III, que es una de las cuestiones que hoy abordaré. ¿Cuáles eran las condiciones, las circunstancias en las que estaba el colegio daimieleño en ese momento? Pero por otra parte nos encontramos con este tipo de complicaciones. Son dificultades que nos enfrentamos en la investigación, pero al mismo tiempo son acicates para poder seguir con ello. Por una parte, las lagunas, las dudas sobre la documentación. Hoy vamos a ver que la propia documentación, normalmente hablamos de que hay un colegio, hubo un colegio jesuita. Sin embargo, el propio catastro de Ensenada, que es una de las fuentes utilizadas, habla de futuro colegio. Nos plantea la duda, e incluso el propio catastro en una parte, en unos listados aparece como colegio, en otros futuro colegio. Vemos eso y decimos, a ver, ¿en qué quedamos? ¿No? ¿Tenemos un colegio? No. Personalmente, la hipótesis que yo lanzo en este sentido es que colegio conformado como tal, como en otras localidades, como podía ser Almagro, quizás no, pero sí era un lugar de enseñanza. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver ahora después, al analizar los listados de los individuos, tanto a mediados del siglo XVIII por el catastro de Ensenada, como luego en los años previos a la expulsión y en la expulsión, sí que había un maestro de gramática. Entonces, ahí vamos viendo ese tipo de resolución de esas dudas, esas lagunas que tenemos. Otra, por supuesto, es la localización. Esa es una de las dudas que siempre he tenido sobre este colegio o futuro colegio. Hay localidades, Almagro lo tenemos aquí al lado y se ha conservado en Huete, Toledo, Madrid, Oropesa, Ocaña, por contar con algunos colegios de la provincia que tenemos aquí, en los que se ha conservado el lugar, se ha conservado y tenemos la localización. No tiene por qué tener una utilización religiosa, porque de hecho esos otros colegios que he mencionado se han utilizado por la administración, se han utilizado para ser instalaciones municipales, para ser teatros, incluso en su tiempo utilizados por el ejército. Sin embargo, en Daimiel no se conserva. Otra de las cuestiones, hoy lanzaré una hipótesis de dónde podría estar a través de la información que ha aportado el catastro de Ensenada. Otra de las cuestiones que lanzo de por qué, como decía aquí, de por qué seguir estudiando a la Compañía de Jesús en Daimiel, la tenemos aquí en este mapa. Si nos fijamos en La Mancha,
solamente hay 2 colegios, Almagro y Daimiel. Lo más cercano, como vemos, Belmonte, San Clemente, Alcaraz. Este es un mapa aproximadamente de cómo sería la situación en el siglo XVII. De cara al 18, mediados del 18, que es lo que voy a abordar yo en mi intervención, hay que añadir prácticamente 2 colegios, Albacete y Los Llévenes. Con lo cual vemos que estaría una situación similar. Más cuestiones del porqué y que yo planteo aquí hoy en día como una forma de justificar el que siga interviniendo en estas jornadas y siga aportando sobre esos vacíos. La relación entre Almagro y la situación con respecto a La Mancha. Poco a poco van saliendo informaciones de cómo la Compañía de Jesús, al margen de esos 2 colegios que fundaron, cómo fueron entrando en otros sitios, en Membrilla, en Almodóvar del Campo, en Alcázar de San Juan, lugares en los que intentaron fundar y que por diversas razones no. Eso nos permite entender, tratar de ver y entender el porqué en Daimiel sí. Problema que tenemos, la dispersión de fuentes. Dispersión de fuentes de la que ya hablaba hace 2 años y medio y que se sigue haciendo patente hoy en día si entendemos a que para localizar, para poder estudiar este caso, no solamente hay que, de hecho en Daimiel no hay documentación sobre ello, por lo menos hasta que el archivero municipal me diga lo contrario, parece que no hay, pero es el Archivo Provincial de Ciudad Real, en Toledo, en Madrid. Hay que acudir a Roma al Archivo General de la Orden e incluso al otro lado del Atlántico. Eso ya nos pone de manifiesto la problemática de la dispersión de fuentes cuando nos encontramos en Chile documentación sobre Daimiel, inventarios sobre este colegio o, como digo, futuro colegio. Entonces, como digo, este es un campo de estudio todavía por explorar y que yo trato de abordar y de complementar poco a poco. Bien, mi intervención se va a centrar en 2 tiempos, en 2 momentos. Una, a mediados del siglo XVIII, tiempos del catastro de Ensenada, como vamos a ver ahora, y luego en la expulsión. ¿Cuáles son los registros que tenemos? ¿Cuáles son las informaciones que tenemos al respecto? ¿Qué situación había? ¿Qué patrimonio? ¿Cuántos había? ¿Cuántos jesuitas había aquí en la casa daimieleña a mediados del siglo XVIII? Y a través de ello pues poder comparar con otro tipo de localizaciones. Lógicamente la comparativa, como decía más o menos antes con Almagro, sale perdiendo. Porque de hecho una de las cuestiones es que los jesuitas de aquí dependerían en cierta medida de Almagro. Tienen su origen en Almagro, porque la primera casa que hay aquí son bienes de Almagro y todavía vamos a ver que a mediados del 18 los almagreños tenían aquí bienes que eran de la Compañía de Jesús, pero dejaban bien claro que no eran de los de Daimiel. Ahora lo vamos a ver cuando veamos la documentación relativa al catastro de Ensenada. El catastro de Ensenada es una de las fuentes fundamentales para estudiar el siglo XVIII, sobre todo mediados, con infinidad de posibilidades. Tampoco me voy a extender demasiado en ello, simplemente resaltar, por ejemplo, su carácter fiscal, que nos va a permitir entender el por qué, planteando a nivel de fuente una misma intención, como es hacer un listado, vamos a ver que la administración, la corona, lo enfocó de una manera y cómo en las mismas épocas los jesuitas lo afrontaron de otra diferente, el hacer un listado de cuántos individuos hay. Y sobre todo el marcar, que es lo que nos señala que es una foto fija de cuál era la situación, en este caso de Daimiel a mediados del siglo XVIII. Tampoco, ya digo, me quiero extender demasiado en ello porque me interesa presentar los resultados, qué es lo que hay en él, qué es lo que se presenta respecto a lo que había aquí en las casas jesuitas. Ahora ya voy a hablar en plural por lo que veremos a continuación. Enlazo aquí con lo que acabo de decir respecto a las fuentes. No solamente quiero señalar qué es lo que decían estas fuentes, sino hacer entender que cuando los investigadores vamos al archivo y nos encontramos con una serie de datos, es fundamental entender
¿quién ha hecho la fuente? ¿Quién ha hecho ese documento? Porque, como vamos a ver, aquí la corona lo enfoca de una forma y aporta unos datos, mientras que la propia orden lo usaba, ese tipo de listados los enfocaba de otra forma, menos completa, ahora lo vamos a ver, pero respondiendo a unas necesidades diferentes. Aquí vemos, este es parte del listado de los jesuitas de la población daimileña vinculada a la Compañía de Jesús. Como vemos, hay 4 individuos. Aquí ya vemos a un maestro de gramática, a Francisco Delicado. Como decía antes, aunque se plantee que hay un futuro colegio, clases se daban de gramática, porque tenemos aquí a un maestro, junto con los tantos preceptores que habría aquí en la localidad. Pero la peculiaridad respecto a la diferencia de ese tipo de fuente con lo que hace la orden para gestionarse y gobernarse, la tenemos aquí. La orden, ahora vamos a ver un ejemplo, no del caso de Daimiel, porque debido a la pandemia no he podido consultar el documento específico en el archivo de Alcalá de Henares, pero voy a poner ahora un ejemplo para que lo puedan comprender. Esta es la diferencia entre los listados que hizo la corona de la población jesuita y lo que vamos a ver de la propia orden. Aquí atendemos a todos los daimileños, en este caso, que trabajaban para la orden. Vemos criados de público servicio, que eran criados domésticos. Ojo, la orden tenía unos coadjutores que hacían un trabajo doméstico de porteros, cocineros, despenseros y demás. Pero junto con ellos tenemos, en este caso, a estos 3 individuos que trabajaban en la casa. Y junto con ellos todo el personal que tendría en el campo. Vemos ahí labradores, yegüeros, pastores y otra peculiaridad que nos pone en la línea de lo que vamos a ver después cuando nos centremos en el patrimonio inmueble, que es el casero. El casero, además, que era un seglar y dedicado en este caso a residir en la Casa del Pico, que yo creo que es conocida por todos los que estamos aquí, y que bueno, vamos a ver ahora después cuáles serían las informaciones que se aportan al respecto, y que considero que en algunas que se podría entender como la casa, digamos, la residencia de verano, el lugar donde en verano pocos salían. En otros sitios, voy a retomarme un poco al mapa que tenemos aquí, aquí podemos ver algunas de esas residencias, si vemos en Casas Buenas, al sur de Toledo, o por ejemplo en torno a Segura, Cuenca también fue en su momento residencia del Colegio de Alcalá, estaban alejadas. El caso de Daimiel, sin embargo, nos encontramos con una residencia más cercana. Pero las lleva un seglar. En otros casos, en esos otros casos que mencionó, era un religioso, era un jesuita el que la tenía, el que vivía ahí durante todo el año cuidando de la casa y cuidando también atendiendo a toda la gente que trabajaba. Ahora veremos qué es lo que habría vinculado con esa quintería y qué es lo que habría en esa, qué serían algunas de las funciones o ocupaciones que tendría este casero. Pero aquí tenemos una diferencia en comparación con esto. Esto es del Colegio de Toledo, uno de los catálogos trienales donde vemos información relativa de izquierda a derecha al nombre, al lugar de nacimiento, a la edad, las fuerzas que tendría en ese momento, el tiempo como religioso, los estudios, los ministerios que desempeñaría en la casa, los grados también, la formación educativa académica que tendría y el grado que tendría en la orden, si era novicio, coadjutor o profeso. Aquí vemos, sin embargo, esa diferencia, que eran bienes, que eran informaciones de gobierno, quiénes eran, en qué situación estaban, qué formación, para, a través de estos documentos, poder luego tomar decisiones de quién puede ser provincial, quién puede ser rector, quién puede ser superior de un colegio, cada 3 años cuando se cambiaban. A través de estas informaciones, si tenía más grados, si era profeso, pues lógicamente. Aquí vemos una diferencia respecto a la corona. A la corona realmente todo esto no le importaba, salvo en todo caso la edad. Pero vemos aquí una información diferente y eso lo quería plasmar aquí hoy como una forma de acercar nuestra labor en el archivo, la de los investigadores, a la sociedad.
Nos metemos ya en el catastro, en las informaciones que nos dan. Vamos a ver sobre todo patrimonio urbano, patrimonio rural, digamos, y después de haber visto el listado de individuos. Aquí vemos las distintas casas o solares que tendría la orden en el casco urbano daimieleño. Solares, algunos como uno de los de la calle Escoplillo, que estarían en ruinas, inhabilitado y que no aporta apenas información. Pero sobre todo quiero destacar dos. El que está en primer lugar, en segundo lugar, marcado, el que estaría en la calle Bajada de la Compañía de Jesús, que es el que hasta ahora planteaba la hipótesis de que pudiera estar, también por los estudios que se han hecho en torno al callejero del municipio, y que en principio la lógica nos podría llevar por ello, y de hecho es de los primeros que aparecen, y vemos que tendría una fachada en varas de 50 varas y de fondo de 30. Cada vara serían 83 centímetros y medio. Echemos en torno a los 35 metros de frontal y entre 15 y 20 de fondo. Pero claro, vemos la que tenemos marcada más abajo en la calle de la Amargura, y aquí cambia todo. Primero, porque ya no habla de que es propiedad de la compañía, habla de que es casa del futuro colegio. Cuando en otros listados, ya digo, habla del colegio, aquí habla del futuro. 1751 y 52, recuerdo. Y habla de que tiene una vivienda, tiene un oratorio, que yo creo que es lo fundamental para poder distinguir que esta sería la casa, el inmueble en el que estaría la casa por lo menos jesuita, y sobre todo las dimensiones. Las dimensiones, llamo la atención sobre ello, 118 varas, 90 varas, son casi 100 metros de fachada y 75 de fondo. Eso nos lleva, si no me equivoco, a prácticamente unos 7.500 metros cuadrados, si no me equivoco en las cuentas. Un inmueble considerable, donde tendremos ahí vivienda, tendrían su iglesia y oficinas de labor, tendrían algún huerto de consumo para los que vivían ahí. Esos 4 que he dicho antes, más incluyendo los 5 que vamos a ver ahora en tiempos de la expulsión de Carlos III. Junto con ese patrimonio urbano tenemos patrimonio rural. Aquí tendríamos las 4 quinterías que tendrían en torno a 1 a 2 leguas en torno al municipio. Lógicamente la más destacada es la primera, la Casa del Pico, donde aparte de no solamente son cuartos con unos pesebres, sino como vemos tendrían bodega, jaraiz, pajares y cuadra, ¿de acuerdo? Y sobre todo de estas casas, de estas quinterías, lo que nos encontramos es que son lugares en los que tendrían, como vemos aquí a la derecha, linde con tierras del mismo dueño, estarían rodeadas por sus tierras de cultivo, y luego eran casas para la recolección de mozos y ganados de la misma labor. O sea, los lugares donde estaría el ganado que se criaría en esa casa y los mozos, aquellos labradores, yegüeros y demás que veíamos antes en un listado, donde tendrían un lugar de acomodo para poder atender al campo y a los animales. Aquí vemos un fragmento de uno de los lugares en los que en el catastro aparece la Casa del Pico. Como vemos aquí, casas quinterías de eclesiásticos, sitio de la Mancha, y aquí a continuación una casa de campo llamada El Pico, propia de los padres de la compañía. Siguiendo con los bienes rurales que tendrían, nos encontramos aquí con las tierras de cultivo que tendrían vinculadas a esas quinterías. Por supuesto, lo más llamativo es que la casa de la Zarca no tiene apenas información, o no nos aporta más información que la que teníamos en la anterior tabla, del número de pesebres y la composición. Y aquí, por supuesto, destacamos la Casa del Pico, donde tendrían, sobre todo, distingue 2 partes en torno a lo que es las tierras que tiene alrededor de cultivo. 19 piezas de secano con casi 3.500 olivas, y por otra parte, en 5 piezas se señala que estarían repartidas 1.800 olivas, 46.700 viñas, 12 encinas y 30 frutales.
una cantidad considerable y que sobre todo nos pone en posición de que tenían un patrimonio importante y variado, porque esto todo era empezando por aprovechamiento propio y luego todos los beneficios de lo que vendría a continuación, lo que podría ser venta y demás. Junto con todo eso que está vinculado a las quinterías, a las casas de campo, a las casas de labor, nos encontramos con otras cuestiones, como pueden ser otro tipo de tierras que tendrían el entorno de Daimiel. Ahí vemos una serie de tierras ya no de secano, sino regadas, de regadío, otras de secano de las tres calidades que podía tener, en las que se clasificaban las tierras, una serie de eras también, y luego dos detalles que resultan ciertamente curiosos. Una caldera de aguardiente, que les daba ese beneficio al cabo del año de 120 reales, y un molino de aceite situado en la calle de los Molinos. También les daría esos 600 reales, que forman parte de los beneficios que les daría, que tendrían los jesuitas de Daimiel. Por último, dentro de este patrimonio que tendrían a mediados del siglo XVIII, tenemos el ganado. Como ven, todo muy variado, con ganado mular, ganado asnal, ganado lanar, que aquí lo que nos... contrastando esta información con la de las personas que trabajarían para los jesuitas aquí, nos encontramos con lo peculiar de los rebaños de ovejas y de carneros. Antes, voy a volver un momento atrás para que lo vean, si nos fijamos en pastores tenemos dos mayorales, tenemos un zagal y tenemos dos ayudadores. Eso nos puede hacer indicar que cada uno de estos mayorales se dedicaría a las ovejas y otro a los carneros. Esa es una hipótesis que podemos manejar porque no nos da más información la fuente y, por desgracia, como decía, hay un documento que tengo localizado en Alcalá de Henares que habla de los gastos de carne, los gastos de los trabajadores, y ese seguro que nos marca si estas 450 ovejas estaban divididas en varios rebaños o eran uno solo. Entonces, un poco en la línea de lo que decía al principio, seguir investigando sobre este caso y poder acceder a las fuentes nos va a permitir llenar este tipo de vacíos que nos encontramos hoy en día y que las fuentes todavía nos cuentan estos detalles a medias y que, insistiendo, contrastando con otras, podemos resolver. Antes de llegar a la expulsión, hay otro detalle importante a comentar y que lo decía antes. Aquí hablamos de los jesuitas de Daimiel, pero es que los de Almagro también tenían propiedades. Como vemos aquí, esa tierra de secano con un valor en torno a la venta de Borondo. Aparece tal cual justo al final de todos los registros de los bienes eclesiásticos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque podemos tener la idea ciertamente errónea de que aquí llegaba la orden y solamente ellos son los que tenían un patrimonio. Sin embargo, vemos como los de otras ciudades tenían sus tierras también aquí, tenían una serie de propiedades. Esto no es específico de Almagro y Daimiel. Por ejemplo, entre Navalcarnero y Madrid también ocurre, o entre Toledo y Ocaña, ¿de acuerdo? O dentro de la propia ciudad de Toledo, entre casas diferentes. Pero es llamativo, y sobre todo lo traigo a colación por ese detalle, porque podemos pensar que solamente tenían ese bien, ya había esa casa y todo era para esa casa. No. Cabe la posibilidad de que los jesuitas, los de otra religión, de la misma religión, otra comunidad, tuviera sus bienes aquí. Bien, avanzo ya hacia la segunda parte de mi intervención, ya hacia el final, y es la expulsión de 1767. No me voy a extender en la expulsión porque realmente daría, ya de por sí es un tema historiográfico de amplio desarrollo. Simplemente destacar lo que tenemos aquí, que es el destino de los bienes, porque vamos a conocer la situación de la orden a través de dos cuestiones: el listado de individuos, que vamos a ver a continuación, y los bienes. ¿Qué alhajas, qué libros, qué patrimonio mobiliar, qué pinturas tenían junto con lo que hemos visto de patrimonio inmueble? Es importante tenerlo en cuenta porque digo el caso de los bienes, sobre todo porque fue la razón o una de las razones que podríamos argumentar para entender que el clero secular y parte del clero regular apoyara la expulsión
Nos puede chocar un poco decir, bueno, ¿cómo puede ser que apoyaran que la orden expulsara a otros religiosos? Pues aquí lo tenemos, porque el reparto de los bienes les benefició. Las alhajas, los bienes litúrgicos se repartieron entre aquí, entiendo que aquí y en el resto de lugares, se repartieron entre las parroquias del entorno y sobre todo las más pobres. También los edificios se aprovecharon para seminarios, para residencias de obispos, para, como tienen ahí, casas de mujeres recogidas o galeras, que eran cárceles femeninas, o instalaciones de maestros municipales. Sobre todo esta última es una de las más desarrolladas. Entonces ahí vemos cómo eso es lo traigo a colación porque es una de las razones, podríamos decir, más importantes para entenderlo. Y luego el desarrollo. ¿Qué ocurre con esos bienes? A los jesuitas los expulsan a primeros de abril, entre el 2 y el 3 de abril de ese año, y los mandan a todos hacia la costa, excepto a dos. No sé si tengo por aquí. Sí, paso un momento hacia adelante. Excepto a dos, al rector y al procurador, para que hagan el inventario de todo lo que había allí. ¿De acuerdo? Junto con un perito lo tasan, lo valoran, y eso tiene distintos destinos. O bien lo subastan, o bien lo reparten entre los religiosos, o bien los de más valor van a la corona o a la jerarquía de la Iglesia. Por poner dos casos. La biblioteca del Colegio de Albacete acaba en Cartagena, en Murcia, y la de Toledo se queda en Toledo, en parte de la biblioteca del cardenal Lorenzana. Ahí entendemos un poco el por qué la Iglesia apoyó, y de hecho en la década del 70 siguió en ello. ¿Cuál era la situación que habría con la expulsión? Pues sobre todo vemos que en los años anteriores tendríamos una situación muy similar. 5 religiosos y un predicador en Cuaresma, que era algo muy común en ese tiempo. Y luego vemos cómo aquí tenemos un problema, y es que por causa, como decía, de la pandemia, el catálogo trienal no se puede consultar. Entonces, a través de una obra de Enrique Jiménez, un historiador de la Universidad de Alicante, hemos podido extraer la población que habría, y sería la misma, el mismo número: un rector, 2 sacerdotes, uno de cuarto voto y un coadjutor, alguien que trabajaba en ese servicio doméstico, podríamos decir, como comentábamos antes, cuando eran 4. Así sería la situación de cuántos había, y de los bienes traigo el caso del inventario de pinturas. No te podemos decir que tuviera una gran colección de pinturas, la gran mayoría son definidas como vastas y ordinarias, muchas descritas sin marcos, por ejemplo, con una dimensión pues ciertamente tampoco demasiado grande, y solamente se destacan 3. Las 3 que tienen aquí, y las temáticas responden a lo mismo que el resto que las que se han podido consultar en los inventarios de otros colegios: santos jesuitas, mártires de la Iglesia, vírgenes, distinta tipología de vírgenes, y la vida y pasión de Cristo, los distintos episodios de la vida y pasión. Entonces, en conclusión, lo que vemos aquí es, o lo que he tratado es de, como decía al principio, arrojar luz sobre uno de los casos de estudio más complejos y más difíciles de estudiar dentro de la historiografía jesuita, que es el caso de La Mancha, y sobre todo estos colegios de los que se sabe tan poco y de los que tenemos tantas dudas. Gracias.